Tú eres Dios que perdona. Así dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17, en su última parte. Nehemías estaba haciendo una confesión del pecado de él y de los israelitas en general, que habían pecado contra Dios, y recordó esas hermosas palabras. Tú eres Dios que perdona. Y la pregunta es, ¿Dios perdona el día de hoy a todos? La pregunta es, ¿sí lo hace? ¿Por qué? Bueno, porque perdonó a aquel ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz. Perdonó a David, que había asesinado y que había cometido adulterio. Perdonó a la mujer adúltera, conocida también como María Magdalena. Perdonó a mucha gente más, a Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, y perdona el día de hoy, sin duda alguna, a todos los pecadores. Pero como esto no es mágico, como esto requiere de algo muy especial, quiero hablarle precisamente acerca de cómo obtener el perdón de Dios. Dios es un ser que siente, que oye, que ve todas las cosas. Así que le invito delante de Él para que conozcamos estas 5 formas en las que Dios nos dice paso a paso cómo es que perdona a los pecadores. ¿Cómo es que perdona todos los pecados? Sí, Dios perdona el día de hoy a todos, a los homosexuales, a las prostitutas, a los narcotraficantes, a los secuestradores, a todos los perdona, pero quiere en esta hora que cada uno de los que oigan este mensaje se pongan a practicar los siguientes 5 pasos para que Dios perdone sus pecados. Hay algo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:20 y Romanos 3:23. La Biblia dice, entre otras cosas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 7:20, Eclesiastés 7:20 dice, no hay justo que nunca peque. Es decir, todos absolutamente tenemos pecado. Y la primera cosa entonces que tenemos que hacer es reconocer, o sea, admitir y confesar el pecado. Si uno reconoce y confiesa su pecado delante de Dios, Él perdona. Pero si no hay esto, no se puede hacer nada. Dios no puede hacer nada porque usted no reconoce y confiesa su pecado. Yo sé que le estoy pidiendo algo muy difícil para usted, el reconocer y confesar su pecado, porque tal vez usted se encuentra en una situación de costumbrismo a su pecado, es decir, que está muy enraizado ese pecado que trae y usted a lo mejor ya ni siente que es pecado lo que está haciendo. Mire, de esto se encarga Dios. Usted solamente tiene que hacer lo que Dios dice para que Él le perdone su pecado. Reconozca en este momento que usted es pecador, confiese su pecado y Dios se va a encargar de lo siguiente. Hay en la Biblia muchos ejemplos de personas que reconocieron, es decir, admitieron su pecado y fueron perdonados. Uno de ellos fue aquel ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz del Calvario
y que le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, reconoció que él estaba mal y que su pecado le estorbaba para que Dios le hiciera participante de su reino. David, el rey, aquel rey prepotente y orgulloso, que mandó pedir a la mujer de una persona por ahí para hacerla suya, aunque no era su esposa, y que después mandó matar al esposo de esta señora para arreglar el asunto de su pecado de adulterio. ¿Sabe? Dejó él, reconoció que todo eso era pecado y Dios le perdonó. Así como le perdonó al que estaba en la cruz, le perdona a usted también. Así como perdonó a David, a usted también le quiere perdonar si tan solo reconoce y confiesa su pecado. La Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Imagínese, de toda maldad, no importa lo que sea, Dios le limpia su pecado, se lo lava totalmente con la sangre de Jesús. Si usted reconoce y confiesa que usted es pecador, ¿delante de quién? Pues delante de Jesucristo, que murió por usted, no delante de un hombre, no delante de una persona, no delante de un líder religioso, delante del Señor Jesucristo que murió por usted. ¿Sí le queda claro, verdad? Porque hay personas que no hacen esto. Van y buscan confesar su pecado a las personas, desahogarse con el líder religioso y tratar de disimular que son pecadores, pero siguen con lo mismo. O sea, el problema de ellos es que siguen con lo mismo porque su pecado no fue perdonado, porque no lo hicieron correctamente. Vaya y confiese a Jesús su pecado y usted tendrá el perdón de su pecado. En segundo lugar, es algo que también cuesta mucho trabajo, pero tengo que mencionárselo. En segundo lugar, usted y yo tenemos que perdonar las ofensas de otros que hayan cometido en contra nuestra. La Biblia dice en una parte de la escritura muy conocida, quizás usted la ha repetido y la conoce, está en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 12 y 14. Dice ahí: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así dice el texto allá en Mateo 6, versículo 12. Y luego dice allá en el 14, porque si vosotros, dice, no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que esto es básico, perdonar a otros. Pero repito, qué difícil es esto. Mayormente, ¿sabe cuándo? Cuando nos tocan en esta parte, en lo que nos cuesta dinero, en lo que tenemos que muchas veces aguantarnos la presión y la dificultad de alguien que nos tiene una deuda con nosotros, pero que se llama dinero. Somos tan difíciles en este aspecto, nos cuesta trabajo perdonar las deudas, sobre todo si son económicas. Hablando de otras muchas más, claro, de la relación con otros, que también se complica y muchas veces la gente no quiere perdonar las ofensas de otro y usan frases como: no, hombre, ¿y yo por qué te voy a perdonar? No tienes perdón de Dios, y puras de esas. Así que si usted es de este tipo de personas, ya cambie de actitud y empiece a perdonar el pecado a aquellos que le ofenden. Solo así tendrá el perdón de Dios. Si no, olvídese, Dios no lo va a perdonar. ¿Sí le queda claro? Bueno, espero en Dios que sí. Número 3. La Biblia dice allá en la palabra de Dios en el capítulo 3 de Mateo, versículo 15, dice: así que arrepentíos, dice allá en Hechos también, arrepentirse. Jesús lo predicó
lo predicó Juan el Bautista y lo predicaron muchos más. Arrepentimiento, arrepentimiento del pecado. ¿Qué es esto? Bueno, hay muchas formas incorrectas de arrepentirse. Muchos creen que con darse golpes de pecho o hacer una señal pues un rito religioso que hay por ahí, eso absolutamente no nos quita los pecados. Tenemos que arrepentirnos como dice la Biblia. Arrepentimiento muchas veces lo hacen las personas como lo hizo Judas, que según él se arrepintió y fue y regresó las monedas a los líderes religiosos de aquella época, y como diciendo, pues ahí están sus monedas, yo ya no tengo que ver nada con la sangre de ese que ustedes mataron. Pero saben, no era la forma correcta de arrepentirse, porque no hizo su confesión de su pecado a quien debía hacerlo. Fue y lo cambió por otra cosa, o sea, su arrepentimiento fue de los dientes para afuera, con una acción equivocada también. ¿Y sabe qué quiere decir arrepentimiento hablando en plata pura? O sea, lo que es realmente, quiere decir cambio de manera de pensar y de actuar. O sea, hay que cambiar lo que pensamos y lo que decimos y hacemos. Si uno no hace esto, no puede ser arrepentimiento. La Biblia dice de personas que sí se arrepintieron y Dios las perdonó, pero de Judas no dice nada la Biblia que Dios le ha perdonado. Así que si usted es como Judas y se ha arrepentido equivocadamente, pues haga lo correcto. Cambie de manera de pensar y de manera de actuar. Deje de pensar en el arrepentimiento fingido de ritos religiosos, de méritos personales. Dios no puede hacer nada para perdonarle si usted hace sacrificio para que le sean perdonados sus pecados, si se lacera su espalda, si va de rodillas a tal parte, pero no cambia de actitud. Olvídese, Dios no lo va a perdonar si usted no cambia de actitud. Así que por favor, ya cambie su actitud y su pensamiento. Eso es arrepentimiento. ¿Queda claro? Espero que sí. Número 4. Para poder tener el perdón de pecados se requiere creer en el Evangelio de Jesucristo. Hay mucha gente que cree otra cosa. Si mal no recuerdo, hay muchos que creen que Jesucristo es un personaje como cualquier profeta. Hay muchos que creen que Jesucristo es un personaje histórico nada más. Hay muchos que el día de hoy predican a un Jesucristo permisivo, es decir, que da libertinaje para seguir pecando. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesucristo nunca fue un Jesucristo que predicó a medias, que predicó las doctrinas que hoy se predican de la prosperidad económica. Jesús no hizo eso. Jesús fue bien, pero bien radical. Nunca dijo, crea medias o te voy a sobar la espaldita tantito para que tengas el perdón de pecados. No, no dijo eso. Él simple y llanamente siempre dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Nunca dijo, tengan una religión o pórtense bien. Nunca dijo eso. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Crean el Evangelio, que no es otra cosa más que la buena noticia de salvación. ¿La buena noticia de qué? De salvación. Hay muchos que no predican esto ya. Y si usted está escuchando doctrinas de mentira donde no le predican la salvación, sálgase de ahí. Necesita usted entonces creer al Evangelio de Jesucristo y busque un lugar donde se predique el Evangelio, donde Jesucristo es el único que puede darle el perdón de sus pecados. Si usted cree que Él es su Dios, que Él es su Salvador, que Él es su Señor y que usted es su esclavo de Él y que quiere servirlo como un esclavo y Él como su Señor. ¿Sí le queda claro?
Ya no crea las mentiras del evangelio chatarra que existe el día de hoy. Crea el evangelio de Jesús, que es radical, que no le admite a usted coquetear con el pecado y le dice ya deja de creer en las doctrinas de mentira y crea el evangelio de la salvación. En quinto lugar, la Biblia dice que tenemos que humillarnos delante de Dios si queremos el perdón de pecados. Hay muchos ejemplos de esto, muchos. Y a mí me encanta mucho predicar acerca de esto, de la humillación, porque yo veo en la Biblia algunos ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, el rey David, cuando se humilló delante del Señor y escribe un salmo. Mire, un salmo muy hermoso que escribe el Señor Jesús. Perdón, él pensando en el Señor Jesús que perdona así, como dice, como lo escribe él en su testimonio. Fíjese cómo le dijo a Dios él cuando estaba en pecado, hasta dónde llegó su humillación de él. Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjese hasta dónde llega su humillación. Ya no le dices, porque yo soy el rey, me vas a perdonar. Porque yo mando aquí en Israel, porque no hay otra autoridad como yo. Nada de eso. Se le acabó su soberbia, se le acabó su rebeldía, se le acabó su manera de pensar incorrecta y empezó a humillarse. La Biblia dice en esta doctrina hermosa que cuando un pecador se arrepiente, dice Lucas capítulo 15, versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y si usted es uno de ellos en esta hora que se arrepiente y se humilla delante de él, Dios le va a perdonar su pecado. Si no, olvídese. Hay en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 15, casi terminando este capítulo, hay una parábola donde habla de dos hijos y es conocida como la parábola del hijo pródigo. Este hijo menor, dice la Biblia, que soberbiamente actuó contra su padre y le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y seguramente le insistió mucho hasta que le agotó la paciencia a su padre y se fue, dice, ya con todos los bienes que le dio su papá, se fue a malgastar sus riquezas en lo malo. Dice que vivió perdidamente. Y estando allí en la perdición en la que vivía, se acordó de cómo era su papá y su hermano mayor y cómo tenía su papá muchos trabajadores y que él ya estaba en la miseria porque ya estaba muriéndose de hambre, dice la escritura en esta parábola. Hizo algo muy hermoso, dice la Biblia que pensó y actuó con humildad y fue delante de su padre y le dijo, Padre, he pecado delante de ti y contra el cielo también, por favor. Yo te pido que ya no me recibas como uno de tus hijos, sino como un jornalero. Fíjese hasta dónde se rebaja. Quería ser un trabajador. ¿Y por qué sería? Bueno, porque él ya no quería ser el prepotente que era antes, quería humillarse para ser aceptado en la familia. De igual manera, en el día de hoy, si tú y yo confesamos nuestro pecado, si tú y yo perdonamos a los demás, si nos arrepentimos del pecado correctamente, si creemos el evangelio y humillados le decimos al Señor, Señor, perdona mi pecado, yo reconozco que no soy nada ni nadie y con toda humildad te pido, por favor, entra en mi corazón y hazme una persona limpia de mi pecado, así como lo fue David
y así como lo fueron muchos más. Le quiero mencionar un último personaje de la Biblia que fue perdonado de sus pecados. Y está en el capítulo 19 de Lucas, y este es una persona que el día de hoy, de manera común o de manera vulgar, lo conoceríamos como un ladrón, como una rata del gobierno. Fíjese lo que hacía él. Dice el capítulo 19 de Lucas, dice: cuando Jesús llegó al lugar donde estaba Zaqueo arriba de un árbol, miró hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, amiga, si te encuentras perdido, si ya no tienes solución, que crees que tu pecado es imperdonable, no hierres, no te equivoques. La bendita palabra de Dios, la Santa Biblia, dice que tú tienes perdón, que no te engañes, Satanás. Dile no a él y dile sí a Jesucristo. Empieza a practicar estos 5 pasos que te acabo de recomendar. Número 1, entonces, reconoce y confiesa tu pecado. Número 2, perdona a los que te ofenden. Número 3, arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Evangelio de Jesucristo. Y finalmente, humíllate delante de Dios. Es mi deseo que Dios te bendiga. Y si de veras quieres que Jesús sea tu Salvador y perdone tu pecado, te lo limpie, díselo con toda sencillez y con toda humildad: Señor Jesucristo, yo vengo a ti para que me limpies mis pecados. Entra en mi corazón, hazme una nueva persona, quita totalmente de mí mis pecados, Señor. Amén.